Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase, nuestra tercera clase de la unidad 3 de nuestro curso Estadística Básica. Veo que tengo un alumno conectado, es Edgar. ¿Me escuchas bien, Edgar? Coméntame si quieres utilizar el chat o con tu micrófono. Ya veo que has mandado un mensaje por medio del chat. ¿Me escuchas bien? Sí, le escucho claro, maestro. Escuché que abriste tu micrófono. Me dices que sí, ¿verdad? ¿Me escuchas bien? Que me escuchas claro. Ok, perfecto. Muchas gracias, Edgar. Te voy a convertir en moderador por si hay alguna limitación en alguna herramienta que pudieras usar. Me parece que no hay limitaciones. Pero de todos modos ya te he convertido en moderador por cualquier herramienta que pudieras utilizar y que no se te estuviera permitiendo. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Entonces, estamos en la unidad 3 de nuestro curso y nuestra unidad 3 se llama Muestreo, Medidas de Tendencia Central y de Dispersión. Así que comencemos. Los temas aquí los tenemos en pantalla. Esta unidad 3 se divide en tres subtemas. Uno de ellos es el muestreo, otro las medidas de tendencia central y por último las medidas de dispersión. Si se dan cuenta, he tachado algunos temas que no vamos a revisar en esta sesión. Por cuestiones de tiempo, que la clase pues es un poquito corta, voy a hacerla de una hora y media, voy a tratar de que no sea tan pesada, tan larga. Entonces, esto que está tachado es los cálculos que podríamos realizar, pero para datos agrupados. Las tareas que hemos llevado hasta el momento no nos piden que calculemos con datos agrupados, sino nos piden que calculemos con datos no agrupados, que serían estos. Por lo tanto, he tachado los otros temas. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero casi es igual. Es prácticamente el mismo procedimiento. La única diferencia es que agruparíamos los datos. ¿Recuerdan cuando los manejábamos con frecuencias y que teníamos una tabla con todos los datos y otra tabla con los datos agrupados por rangos? Eso se haría, se tomarían esos datos por rangos para el cálculo de lo que tengo tachado en este momento. Así que por cuestiones de tiempo, es el mismo procedimiento, como decía, solamente que en datos no agrupados se toman todos los datos de la tabla y en los agrupados se toman los rangos. De hecho, se toma el promedio de los rangos, la marca de clase que hemos visto también en nuestras tablas de frecuencias. Pero bueno, entonces voy a quitar los taches. Entonces vamos a ver el muestreo. Verificaremos sus conceptos básicos, la metodología del muestreo simple, aleatorio simple, y luego veremos el tema de medidas de tendencia central. Ahí calcularemos la media, mediana y moda. Como se habrán dado cuenta, es muy sencillo. En donde ha habido un poquito de errores, bueno, sí, de aspectos de mejora, mejor dicho, en sus tareas es en esta, en la mediana. Es básicamente donde nos hemos podido equivocar un poquito. Ya les comentaré por qué. Muchos están bien, pero algunos sí parece que les faltó un paso para calcular adecuadamente la mediana, que como decía, veremos más adelante. Después veremos las medidas de dispersión para datos, como decía, no agrupados, que son parte de nuestra tarea. La tarea 2 va en ese sentido también. Ahí calcularemos la varianza y la desviación estándar, que son contrarias a las de tendencia central. Aquí tienden a ser hacia el centro, moda, mediana, media, y las de dispersión son al contrario, son de cuánto se alejan de la parte central. Son, digamos, contrarias, pero complementarias para tener un adecuado análisis de nuestra información. Ok, pero decía, no me adelanto, nada más estemos viendo de qué tratan los temas. Y el objetivo de aprendizaje sería que podamos utilizar muestras de una población para explicar fenómenos mediante la interpretación y representación de las medidas de tendencia central y las de dispersión. Correcto. Entonces, comenzamos. Ya veo que ya hay más alumnos conectados, me parece muy bien. Confírmenme si todos me escuchan bien. Si quieren, para más rápido, pueden levantar la manita. Recuerden que en la parte baja de la pantalla tenemos algunos iconos, el de micrófono, de la cámara y el de la manita. Ya tengo una manita levantada, dos manitas con Edgar. Ok, Susana también. Así que, por cierto, ya arreglé el problema de mi audio. En realidad no era problema de mi computadora ni de mi conexión a internet, o sea, de mi modem o de mi cable o de mi wifi. El problema era con el servicio de internet de la empresa con la que tengo contratado el servicio.
tuve que hablar, nada más se los comento como algo curioso. Hablé porque no encontraba cómo, modifiqué, ya saben, hice de todo. Entonces hablé con la compañía y bueno, me dijeron que era problema de ellos, que tenían que un error de configuración de ellos y me vinieron a cambiar el módem. Bueno, pues era imposible que lo hubiera arreglado, fue algo que estuvo fuera de mis manos, pero ya quedó. Ahora sí parece que ya no tenemos ningún problema. Ok, entonces vamos a comenzar. Empecemos por el tema de los métodos de muestreo, nuestro primer tema. Bueno, pues para que la información obtenida tenga validez y confiabilidad, es necesario que cumpla con algunas condiciones. Para ello, utilizamos algunas técnicas como es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El primero de ellos, el probabilístico, nos dice que en él los elementos de una población, los elementos, tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Las muestras en este tipo de muestreo son confiables. Son confiables porque son representativas al hacer generalizaciones. Es decir, de una población podemos tomar una parte y con esta técnica de muestreo probabilístico va a ser confiable los resultados que hagamos de una parte de la población, es decir, de nuestra muestra, de una muestra. En cambio, en el muestreo no probabilístico nos dice que los elementos de la población no comparten las mismas posibilidades de ser seleccionados, contrario al probabilístico. En este caso tienen las mismas probabilidades. Digamos que aquí son equitativos, por decirlo de alguna forma, y aquí la selección es inequitativa, es totalmente subjetiva. Por lo tanto, no se utiliza una técnica. Continuando con el no probabilístico, nos dice, las muestras, por lo tanto, no son confiables, porque, como decíamos, no comparten las mismas probabilidades de ser elegidos, porque son no representativas para hacer generalizaciones. Por lo tanto, este método no sería el adecuado. Nosotros estaríamos utilizando el método de muestreo probabilístico. Ok, se siguen incorporando más alumnos. Voy a continuar. Cualquier duda me detienen, pueden levantar la manita, activar su micrófono o por medio del chat. Ok, continuamos. El muestreo aleatorio simple es el método para obtener el tamaño de una muestra. Nosotros ya lo estuvimos viendo en nuestra tarea 1, que por cierto ya la mayoría la entregó. La fecha límite fue el día de ayer, pero si alguien, veo que mi actividad no tiene calificación, puedo saber si hay algún motivo. Ah, ok, esa es una pregunta frecuente, qué bueno que su compañera Claudia nos comenta por medio del chat. Recuerden que la actividad 1 de la unidad 3 no es ponderable. En la plataforma no se registra la calificación. De hecho, cuando se les estoy calificando, la plataforma no me da el apartado de calificar, porque no cuenta para su calificación. Sin embargo, en la retroalimentación se las califico y se las retroalimento como si fuera una actividad calificable, para que ustedes vean una puntuación, aunque esa puntuación no les va a afectar en nada en los resultados de la unidad 3. Así que, bueno, esa es la explicación. No pondera, sin embargo, consideré que era más entendible que les compartiera una retroalimentación como habitualmente se las comparto de manera completa, incluso con números en cada criterio, cuánto sacaron, con una rúbrica completa, y así les daría más posibilidades de identificar sus aspectos de mejora en su caso y poderlos corregir. Esto es muy importante porque en la tarea 2 vamos a continuar con la tarea 1. Por lo tanto, si algo no les quedó bien en la tarea 1, que no cuenta esa calificación, la podrán verificar cuál es el aspecto de mejora y corregirlo, para que en la tarea 2 continuemos con esa tarea y partiendo de la tarea 1 y nos quede completa y nos quede bien. Esa sería la idea. Ok, sí, algunos comentarios me llegaron al respecto. Recuerden, esto se los mostré cuando les coloqué las instrucciones de la actividad. Ahí les marqué el amarillo no ponderable, que quiere decir eso que yo comentaba, que no cuenta para su calificación. Pero a pesar de que no cuenta, ha sido muy interesante, les sirve de práctica y les sirve de base para la actividad 2. Ok, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Decía entonces, el muestreo aleatorio simple. Ernesto, buenas tardes. Nos dice que es el método para obtener el tamaño de una muestra. Ya decíamos que tenemos que utilizar métodos probabilísticos, en el que tengan todos los elementos las mismas oportunidades de ser elegidos. Este método aleatorio simple pertenece a ese tipo de métodos.
Y los pasos que hay que seguir para determinar el tamaño de una muestra, aquí los ve en pantalla. Un poco de teoría, yo sé que es un poco aburrido ver la teoría, ahorita vamos a la práctica, donde va a quedar mucho más claro. Incluso muchos ya lo practicaron con su tarea, así que vamos a poder identificar rápidamente alguna duda, si es que la tenemos. Veamos, veamos la teoría. Nos dice que hay que seguir estos pasos en este orden. En este orden son 4 pasos los que tenemos que seguir. Primero, tenemos que definir la población de estudio y el parámetro a estudiar. Pues primero, lo que vamos a estudiar, ¿qué vamos a analizar? Entonces, la población de estudio es el conjunto total de individuos con características comunes, por lo tanto, sirve para determinar lo que se va a estudiar, si son personas, si son productos químicos, si son productos de la construcción, si son litros, si son kilos, en fin, lo que se va a estudiar. Por ejemplo, tenemos una población, el total de estudiantes del último año de ingeniería que tengan novio o novia. Y aquí se da un dato. Por ejemplo, quien tiene novio o novia pueden ser 386 alumnos. Las variables, pues, puede ser la violencia física o la violencia psicológica. De estas personas que tienen pareja, que tienen novia, algunos vivirán violencia física, que el novio le pegue a la novia, o violencia psicológica, que pues, sea muy celoso, que sea muy inseguro, no lo sé, problemas de otro índole, también muy interesantes datos, ¿cierto? Pero bueno, ahí está la población y tenemos las variables, incluso también las edades, eh, los gustos, por ejemplo, las estaturas, los pesos de las personas, pueden ser muchas variables dentro de la población, aquí solamente se muestran 2. Entonces, en este caso estamos definiendo a la población y estamos definiendo el parámetro a estudiar. ¿Qué quiero estudiar de esa población? El aspecto de la violencia psicológica, la física, el peso, la talla, la estatura, ¿qué es lo que quiero de esa población? Paso 2, ya que tenemos bien identificado qué es lo que vamos a estudiar, entonces tenemos que enumerar todas las unidades de análisis de la población con un número de identidad. Estas 386, por lo tanto, las vamos a numerar. Imagínense una tabla como las que hemos hecho en Excel. Y aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Todos nuestros datos los vamos a numerar progresivamente y vamos a ir anotando aquí el resultado, el dato de ese renglón. No sé, por ejemplo, si escogimos violencia física, pues tenemos que anotar aquí cuántos de violencia física o violencia psicológica. Vamos a ir poniendo en tablas nuestros datos, pero lo importante es que los numeremos del 1 al 386. De hecho, perdón, dije violencia física o psicológica, déjenme tacharlo, no. Estamos hablando de toda la población. De toda la población, la voy a numerar del 1 al número que acabe, al número n. Recuerden que la n representa la población. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. De momento, esto es igual a la población. Por lo tanto, pondríamos del 1 al n, que en este caso son 386. Paso 3. Paso 3. Hay que definir la población de estudio y el parámetro a estudiar. Lo que tiene que ver con el punto 1. Vamos a escoger qué es lo que vamos a obtener. Bueno, dice, se determina el número de individuos que la constituyen a la población. La variable n representa el tamaño de la población o el conjunto universal. Recuerdan que lo veíamos también en la primera semana como un conjunto matemático, el conjunto universal que puede tener diversos conjuntos, subconjuntos que se unen o se intersectan entre sí. Bueno, estamos hablando de la n, que es el total de la población, y que habíamos dicho que era el 386. Luego nos dice, para calcular el tamaño de una muestra, no quiero hacer mi estudio sobre toda la población. Quiero tomar una muestra de toda la población. ¿Puedo hacerlo de toda la población? Por supuesto que sí, puedo hacerlo. Pero en ocasiones cuando nuestra población es muy grande, imagínense que el universo son miles de registros, o millones, o cientos de miles, o cientos, incluso ser muchos, se complica el estudio estadístico de esa población. Por lo tanto, siempre es recomendable tomar una muestra representativa. Así que vamos para calcular, lo importante es calcular el tamaño. ¿Cuál es el tamaño? Imagínense si no utilizáramos un método. Si yo tuviera, déjenme borrar, imagínense que mi población total fueran, no sé, 100,000 registros. Imagínense esto en una tabla de Excel. En una tabla de Excel numerados del 1 al 100,000. ¿Cuáles tomo? ¿Cuántos tomo? Primero tengo que preguntarme cuántos tomo.
y luego para que sea una muestra de verdad representativa, porque yo puedo tomar subjetivamente los que se me ocurran, puedo decir, pues tomo 10, o puedo decir tomo 100, el 10% diría, tomo 10%, o sea, podría tomar, no sé, 10,000, o podría tomar 20,000, o 50,000, o 40,000, ¿cuántos? ¿Cuánto es lo correcto? Bueno, esa es la técnica estamos dando, la del muestreo aleatorio simple. Una vez que determiné cuántos registros voy a considerar, cuántos individuos, ahora tengo que saber cuáles son. Por lo tanto, por eso utilizamos esta técnica, para que esas preguntas queden contestadas precisamente con una fórmula que vamos a empezar a ver. Por lo tanto, entonces, nuestra población, para calcular el tamaño hay que tomar en cuenta tres factores: la confianza, el porcentaje de error y el nivel de variabilidad, que ya seguramente los vieron en las recomendaciones que les hice de la tarea. ¿Qué porcentaje de confianza quiero tener de esta población de 100,000? Pues lo ideal es que sea del 100%, pero un 95% es totalmente aceptable, un nivel de error del 5% es muy aceptable también. Prácticamente esos parámetros los usamos no solamente para la estadística, sino por ejemplo en nuestros trabajos, cuando tenemos un estándar de cumplimiento. Si por ejemplo, si yo atiendo a clientes, yo atiendo las quejas de los clientes, estoy en esa área, y entonces tengo una meta de atender a, no sé, voy a decir una cosa sin saber, un número. Al día tengo que atender 50 clientes y tienen que quedar satisfechos mis 50 clientes. Esa es mi meta. Entonces la podemos manejar en porcentajes. Y para el siguiente mes quiero aumentarla en 3%, quiero aumentarla en 5, en 6. Puedo tener un error, puedo equivocarme, probablemente no queden el 100% satisfechos, pero si queda el 95% satisfechos y bien atendidos mis clientes, entonces estoy bien calificado. Es aceptable ese 5% de error. Y les decía, ustedes seguramente lo saben mejor que yo, en nuestros trabajos tenemos esos estándares de cumplimiento en horas, en tiempos, en números, en fin, dependiendo a qué nos dediquemos, y casi siempre se manejan así. Ya cuando es arriba del 5%, pues ya no es muy aceptable ese nivel de error. Imagínense si ya me estoy equivocando al 10%, o mi error ya va al 20%, o ya lo superé del 50%, pues ya mi trabajo es sumamente deficiente y no tendría ningún sentido, no sería de ningún provecho, mejor dicho. Por lo tanto, aquí en esta técnica hacemos algo parecido. Nivel de confianza, 95, y normalmente estos dos los manejamos con 5%. No es una regla como tal, se sugiere que así sea para que tengamos el mejor nivel de confianza precisamente de nuestra base de datos. Verónica, no te preocupes, vamos casi comenzando. Continuando, luego tenemos teníamos este paso 3 que estábamos comentando, pero vamos a ver de qué trata con más detenimiento. El porcentaje de confianza nos dice, es la probabilidad sin hacer ningún cálculo para poder acertar al valor verdadero de la población. Estandarizar el valor en el 95%. El contenido temático de la unidad 3 nos sugiere, es más, no nos sugiere, nos indica que utilicemos el 95% de confianza. ¿Podemos cambiarlo, como decía? Sí. Podemos manejar el 96, el 98, el 99 si queremos, o el 100 si quisiéramos, pero la medida que seamos más exactos, llegándonos al 100, nuestra muestra será más grande. Por lo tanto, un 95, como decía, es aceptable. Y así nos dice el recurso digital. Manejen el 95. Y a eso le corresponde una Z de 1.96. Esta es parte de la fórmula que ahorita veremos. El 95% yo lo tengo que representar en mi fórmula con 1.96. Digamos que es su valor en la fórmula que estaremos sustituyendo. Que por cierto, les mandé una tablita de cómo calcular. En el contenido temático no viene esa tabla que yo les mandé. No la voy a utilizar. Voy a irme directo con los que nos marca el contenido temático, pero ahí en la tablita, ustedes si la verifican, se podrán dar cuenta cómo va relacionado este nivel de confianza con este valor de Z. Así que me lo salto. De momento lo importante es que sepamos que vamos a manejar un 95, así nos lo pide el contenido temático. Ese por ciento de donde sale, me refiero déjenme ver, ya perdí el chat, aquí está. Me refiero a que la tabla que viene en el ejemplo
siempre la vamos a usar. ¿De dónde salen esos niveles de confianza? Ok, ¿qué les parece? Era lo que les comentaba. Esa tablita que les compartí nos muestra cómo se calculan los niveles de confianza. ¿Por qué Z es 1.96 cuando tenemos un nivel de confianza del 95%? Pero, como les decía, por cuestiones de tiempo, déjenme omitirlo. Lo importante es que nos quedemos con este dato. Vamos a manejar el 95, el cual equivale a Z, al valor de Z de 1.96. Si nos da tiempo, al final, si gustan, revisamos la tablita y les explico cómo se calcula, para que ustedes tengan un dato adicional. ¿Correcto? Perfecto. Y entonces continuamos. El paso 2. Laura, la tabla de valor Z ya es un valor estándar. Así es, lo vamos a tomar como un valor estándar, dependiendo, como decía, de este nivel de confianza del 95%. El 2, el porcentaje de error, nos dice, esta es una distancia del valor que se desea estimar. Comúnmente se aceptan entre el 4 y el 6% como error. Sí, incluso hasta nuestros trabajos, un 5%, un 6%, es raro. Incluso hay trabajos que en los que yo he tenido oportunidad de participar que te piden un 3% de error máximo. Es un poco exagerado, yo creo, un poco o muy exagerado a veces, pero bueno, depende de cada trabajo, pero bueno, pues sí puede variar. Yo creo que el 5 es totalmente aceptable, tomando en cuenta que no son complementarios la confianza y el error. Por ejemplo, si yo digo voy a manejar un 95% de confianza, por lo tanto, entonces tengo un 5% de error. No necesariamente. A eso se refiere que no son complementarios. Dice aquí que en un muestreo podemos tener un 95 y podemos tener un 6% de error. Así que no nos vayamos con la idea de que si aquí hay 95, entonces es 5% el nivel de error. Por lo tanto, si esta es la confianza, y el nivel de error tendría que ser pues la parte que falta para el 100. Nos dice el contenido temático, no necesariamente. Así que puede haber, por ejemplo, nivel de confianza de 95 y 6% de error. ¿Se puede manejar? Pues sí. Yo creo que lo más adecuado es manejar esto para que quede equilibrado, pero podríamos modificar un poquito esos datos, si así lo queremos, pero yo creo que no es tan bueno, porque dejaríamos de ser un poco congruentes, un poco equilibrados, un poco equitativos, y eso podría no ser tan bueno a la hora de ya generar nuestra muestra. Ok, continuamos. Luego el 3, nivel de variabilidad. Este sí está relacionado con el porcentaje de error. Nos dice, es la probabilidad con el que se aceptó. Variabilidad positiva es P. Y se rechazó. La variabilidad positiva, o es decir, con el que se acepta la muestra, se representa como una P, es variabilidad positiva. Y si se rechaza, es variabilidad negativa, es la Q. Así se representa. La hipótesis que se quiere comprobar, qué tanto se aceptó o qué tanto se rechazó. ¿Cuánto fue la variabilidad? Esto va a quedar más claro, este nivel de variabilidad, con el tema de las medidas de dispersión, pero más adelante veremos esas. De momento es, digamos, lo que varió. La muestra, ¿cuánto varió? Varió de manera positiva o varió de manera negativa, pero positiva o negativa respecto a qué se estarán preguntando. Y esa es una pregunta muy válida si se la están haciendo, pero la voy a dejar ahorita sin contestar, si es que se la hicieron, y más adelante, cuando veamos el otro tema, van a ver cómo queda más claro esta parte. Bueno, ¿y cómo se obtiene este nivel de variabilidad? Decía que sí está relacionada con el nivel de error. Dice, se obtiene como Q es igual a 1 menos P. Y luego dice, se considera siempre que P es 0.5 y por lo tanto, entonces sería así 1 menos P, es decir, 1 menos 0.5, por lo tanto Q sería 0.5. Así que lo vamos a manejar con 0.5, con 0.5. Este ya dijimos con el nivel de confianza del 95, Z sería 1.96 y ya tenemos todos nuestros datos. Más adelante se los explicaré con más detenimiento, ya de manera gráfica y con números para que vean de qué se trata exactamente. ¿Hasta aquí alguna duda? Con excepción, por supuesto, de este último paso 3. Coméntenme, manita levantada si no hay duda. O por chat o por micrófono. Correcto, continuamos. Sin dudas, continuamos. Y luego vamos al paso 4. Ya me lo salté. Aquí está. El paso 4. El paso 4, entonces, nosotros desconocemos, como decíamos, el tamaño de la población.
Por lo tanto, ya conocemos los datos. N es el tamaño de la muestra. Este va a representar el tamaño de la muestra. Z habíamos dicho que era el nivel de confianza. P es la variabilidad positiva y tenemos también la Q que es variabilidad negativa. Por lo tanto, estos vamos a manejarlos con 0.5, como habíamos dicho. Y este es la precisión o el error, el nivel de error que habíamos revisado. Entonces ya tenemos esto, y aquí nos da un ejemplo, vean, en un lote grande de medicinas se desea verificar que la proporción de los ingredientes activos sea el adecuado. Se debe determinar el tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 95, con un porcentaje de error del 5 y una variabilidad del 0.5. Ok, recuerden que los datos que están en porcentaje, cuando nosotros los convertimos, los pasamos a nuestra fórmula, los debemos convertir a formato de número. Recuerden, esto que se oye muy obvio, en ocasiones sí se nos puede pasar, podemos tener un error. Por ejemplo, el 100%. Para convertirlo, si este está en formato de porcentaje, para convertirlo a formato de número, pues lo que tengo que hacer es, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuánto sería? ¿100% en formato de número? ¿Alguien sabe cuánto es? ¿Sería igual a 1? Manita levantada si creen que sería igual a 1. 50%, 50% sería igual a 0.5. ¿Están de acuerdo? Bueno, a 0.5. Manita levantada. Bueno, lo que hacemos es recorrer el punto. Dos dígitos a la izquierda, 1 o 2. O dividirlo entre 100. Este número lo divido entre 100 y me da el formato numérico. Este lo divido entre 100 y me da el formato numérico. O más fácil, recorro el punto dos dígitos a la izquierda y ya con ello tengo el formato numérico. Esto sí lo hacen en calculadora, que por cierto, no recomiendo que lo hagan en calculadora porque al manejar este tipo de fórmulas con varios datos, es muy probable que el resultado nos den muchos decimales después del punto. Pueden ser 5, 10, 15, 20 o más. Entonces ahí se nos complica, porque cuando cortamos el dato, lo cortamos y seguimos con este resultado haciendo los demás cálculos, pues nos van a ir variando los resultados. Y en ocasiones, si hacemos un corte muy grande, el resultado sí puede variar bastante. Así que les recomiendo que lo hagan en Excel. Además, es mucho más fácil hacerlo en Excel que hacerlo de forma manual. Entonces, ok, bueno, entonces déjenme, vamos a continuar. Decíamos, ya tenemos los datos, tenemos el nivel, ¿recuerdan? Este es el nivel de confianza que era 1.96. Aquí tenemos, de acuerdo a nuestra fórmula, la P y la Q, que son estos dos valores que habíamos visto, que los dos van a ser siempre igual a 0.5. Aquí los tenemos. El nivel de error, habíamos dicho que vamos a manejar 0.5, el 5%, es este. Recuerden, aquí lo convertí a formato de número. Este 0.5 quedó tal cual y este 1.96, digamos que son constantes. Aquí, ¿y la población? ¿Dónde está la N? ¿Alguien sabe dónde está la N? En este problema no me está dando esto de la población, por el cual voy a calcular una muestra. Si se dan cuenta, no lo tengo. Ya coloqué todos los datos y bueno, al resolverlo me da un numerador de 0.9604 y un denominador de 0.0025. Al hacer la división, me da un total de 384.16. Este es el tamaño de la muestra. Pero ¿de dónde saqué la muestra si no tenía población? ¿Se puede hacer? La respuesta es sí. Sí se puede hacer. Podemos determinar una muestra incluso si no tenemos población. Es lo que estamos revisando en este momento, aunque yo sé que les parezca extraño, aquí está nuestra fórmula y así lo hemos podido calcular. Que nosotros no hemos utilizado esta fórmula, nosotros utilizamos también esta N, donde estaba la población. Ok, vamos a la siguiente. Aquí si se da cuenta es de la población, me regreso al anterior y este es del tamaño, de hecho, perdón, aquí debe de ser de la muestra, el tamaño de la muestra que es N. Y en el siguiente, ahora sí, sí voy a calcular el tamaño de la muestra, pero conforme a una población que yo tuve. Aquí pueden ver cómo ya el dato cambia un poquito. Veamos, tenemos este mismo que ya sabemos, el tamaño de la muestra, Z es el nivel de confianza, P y Q ya habíamos dicho, N es el tamaño de la población, es el que nosotros queremos utilizar para nuestros ejercicios, y E es la precisión o el error, es el nivel de error que también manejamos. Bueno, ya sabemos los datos que son constantes, 95%,
el nivel de confianza, que equivale a 1.96. Ya sabemos que el nivel de error va a ser del 5 y que P y Q valen 0.5. Todos ellos son constantes. Lo único que varía que es la N. La N es el único valor que en nuestra fórmula la vamos a estar cambiando. Bueno, un alumno puede tener una población de 100, otro está manejando de 20, otros de 35. Por cierto, ya fueron muy poquitas tareas, pero me llegaron como 2 o 3 tareas que la población era muy chiquita. Una era de 12 y otra era creo que de 14 o algo así. Recuerden que una población muy pequeña no nos sirve. Sí tenemos que utilizar una población más grande, de 30 a 50. Tampoco se recomienda tan grandes. Hubo 2 o 3 alumnos, que no está mal, está muy bien, para eso nos sirven estas técnicas. Pero para cuestiones, digamos, de ejercicios, de didáctica, traten de cortar. Si tienen una población de 300, de 500. Hubo un ejercicio que me llegó de 900 registros, más de 900. Entonces, imagínense hacer el cálculo de 900. Puede ser un poquito difícil, sobre todo por las tablas, que suelen ser muy, muy grandes. Entonces, lo ideal es que las corten. Yo creo que hasta 100 registros, y ya son muchos, pero si quieren manejar 100, estaría bien. De, no sé, de 30 a 100. El contenido temático nos recomienda de 30 a 50, pero si quieren manejar más, me parece perfecto, pero considero que no más de 100, para que se haga más fácil su manejo y su interpretación también. Ok, entonces ya conocemos todos los datos. Si ustedes se dan cuenta en nuestra fórmula, déjenme borrar. En nuestra fórmula, pues ya conocemos nuestros valores. 1.96, que es el nivel de confianza. PQ, que dijimos que es 0.5 constante. La población, este sí es un dato nuevo, ahí lo reemplazamos. De abajo también tenemos la N, que es la población. Y tenemos este 0.5, este 0.05% que habíamos dicho que era el nivel de error. Recuerden, eso elevado a la potencia. Luego suma con este nivel de confianza, la P y la Q nuevamente. Recuerden, esto está elevado al cuadrado y el primero está elevado al cuadrado. Muy importante, cuando hagan los cálculos en Excel o en su calculadora, recuerden hacerlos utilizando los paréntesis y utilizando las reglas matemáticas. Primero, lo que está dentro del paréntesis. Primero, una vez que ya terminaron todo lo que está dentro del paréntesis, entonces los resultados, pues en este caso, por ejemplo, lo sumarían. Y en el otro caso, todo se multiplicaría, todos los resultados. Importantes esas reglas porque si un paréntesis se les va, ya la situación pues cambia totalmente. Porque, por ejemplo, imaginen que yo no hago caso al paréntesis y multiplico 1.96 por 5.5 y luego lo divido, lo elevo al cuadrado. O al revés, ¿no? O hago este por este y luego lo elevo al cuadrado. Entonces, pues bueno, ya se pierde el orden de las operaciones y el resultado, evidentemente, puede ser muy distinto al elegido, bueno, al que estamos buscando. Que por cierto, de estos casos tuve poquitos, la mayoría calculó muy bien sus resultados, este resultado lo calcularon bien. Si acaso fueron 2 o 3 máximo los alumnos que tuvieron algún error en el cálculo de la fórmula. Ok, ya tenemos esto. Entonces, ya teniendo esto, recuerden, hay que tener en cuenta esa parte que ya comentaba. Nos da el numerador, nos da el denominador, hacemos la simplificación, hacemos la división y ahora sí, de una población, vean, de 25,000 registros, se está reduciendo a una muestra representativa de 378.34. Otra pregunta frecuente en sus tareas es, no podemos tomar punto 34. ¿Qué dato tomo? O lo dejo en 378 o lo redondeo a 379. En este caso, ¿ustedes qué creen que es lo mejor? Tomarlo como 378 o redondearlo a 379. Coméntenme por chat nada más para ver algunas opiniones. Correcto, sí, todo el mundo coincide, sí, claro, es muy obvio. 378, muchas gracias, es correcto. Recuerden, yo lo que hago es dejar Excel que decida. Yo a Excel le digo redondea las cantidades y si Excel me dice que lo dejo en 378, lo dejo así. Si Excel me dice que lo redondeo a 379. Lo que pasa es que Excel con 378.5, a partir del punto 5, lo redondea al siguiente número. Algunos alumnos me han comentado, como 2 alumnos tuve que me comentaron que no, que debería de redondearse al número anterior. Pues
Sí puede ser, porque por ejemplo, ¿qué tal que tenemos 378.55? Pues debería de redondearse a 379. Sin embargo, bueno, ahí tuvimos un poquito de polémica. Recuerden, yo sigo la regla de Excel. Si ya a partir de punto 5 se redondea al siguiente número. Me parece que es lo más adecuado. Así que les hice ese comentario en casos. Aquí sí hubo varias tareas que lo redondeaban, cuando tenía más de punto 5, lo redondeaban al número anterior. Esto no es tan bueno, no nos da tanta diferencia, en realidad la diferencia, la muestra sigue siendo representativa, no hay gran desviación en este caso, pero sí podríamos ser más exactos. Aprovechando que no se ponderaba esta, pues sí se las marqué y ahí les mencioné, les puse un link para que vean cómo pude resolver la actividad que ustedes tuvieron. Me costó un poquito de trabajo, por cierto, porque varios alumnos me mandaron, bueno, la mayoría o muchos me enviaron su tarea en PDF y en Word. En Word no hay problema, pero en PDF, yo para poder resolver su tarea de cada uno de ustedes, pues tengo que empezar con su base de datos. Y en ocasiones tuve que capturarla manual. Y cuando eran muchos registros, sí me sufrí un poco. Así que bueno, ok, esto es una recomendación. Ustedes, digo, están en la libertad, no hay problema. Pero como recomendación, para la siguiente tarea, háganlo en Excel o en Word. En PDF no. Me gusta PDF porque es más fácil de revisar. Pero como tengo que verificar todos sus resultados, tengo que hacer lo que ustedes hicieron, cada uno de ustedes lo tengo que hacer yo nuevamente. Y para ello necesito su base de datos, su población. Y bueno, ahí me costó un poquito de trabajo. Así que para la siguiente tarea, la tarea 2, si todavía no la han hecho, háganlo en Word o háganlo en Excel. Y así, con eso ya me facilitan un poquito más la vida y puedo calificarles de mejor manera su actividad, más pronto incluso. Ok, entonces ya está. Esto es una parte importante. Bueno, entonces nosotros estaríamos tomando en este caso 378. Comenta, déjenme ver, tengo un comentario de su compañero Oscar. Hay un software que se llama Nitro Pro 9 que convierte los documentos PDF a Word o Excel. Sí, tengo yo uno de esos, pero incluso cuando me los mandan en imágenes y hago la conversión de PDF a Word, no se convierte al 100% bien. Tiene todavía ciertos errores. Digamos, maneja un porcentaje de error no muy aceptable, a veces el 10%, usando términos de la estadística. Total que sí se me complica un poquito. Así que si ustedes pueden manejarlo en Excel o pueden manejarlo en Word, no hay, sería muchísimo mejor para nosotros. También dice Isaac, está la opción de que en la evidencia de la actividad se pide el desarrollo textual, se incluya que sea en Excel. Sí, es correcto. Yo podría solicitárselos en Excel, pero yo sé que en ocasiones es más fácil hacerlo en otro tipo de, bueno, ya presentarlo en otro tipo de documento. Así que más bien se los dejo como sugerencia, para que ustedes, si pueden hacérmelo en Word, perfecto, o en Excel, perfecto. En PDF, procuren que no. Me gusta PDF, insisto, pero para estos casos donde tengo que tomar su información, ahí ya no se me facilita tanto. Bueno, entonces, regresando a esta parte, decíamos, vamos a tomar 378. Esta es nuestra muestra. Y vean cómo sí se redujo de 25,000 registros a 378 y es representativa. Es representativa esta muestra, pero todavía no acabamos. Aquí ya determinamos el número. Ya determiné el tamaño. ¿Cuántos datos voy a tomar? Ahora me falta conocer cuáles. Ok, del paso 5, en el último paso, ahora sí, aquí utilizamos una fórmula, una función de Excel que se llama aleatorio entre, aquí está como aleatorio, pero en realidad, si ustedes se dieron cuenta, la que nos sirve más es una que dice aleatorio entre. Esa fórmula de Excel nos dice que incluyamos el primer dato y el último dato, sobre los cuales va a tomar números aleatorios. Si nuestra base de datos, por ejemplo, en este caso fue de 58 nuestra base de datos, entonces lo que hago es poner en esta fórmula aleatorio entre, pongo el 1 y luego pongo este rango, que sería el número 58. Ya que tenemos esa función con estos datos ya incluidos, le damos enter y aquí tenemos los números, cómo están numerados progresivamente. Y aquí está la aleatoriedad del 1 al 58 en este otro ejemplo. Y ya, bueno, Excel va haciendo los cálculos en automático de cómo va poniendo los números de manera aleatoria
y ya los tenemos. Ahora, si ya teníamos una muestra, por ejemplo, en este caso la muestra fue de 10, 20, 30, 40, aquí fue de 50. La muestra, con la fórmula anterior, se determinaron que eran 50 registros en vez de 58. Por lo tanto, pues entonces ya no tomo el progresivo, ya no me interesa este progresivo. Tomo ya el dato calculado con la fórmula de aleatorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, vean, tomo el dato de... Ah, no, perdón, sí es cierto. Yo estoy hecho bolas. Lo que hago ahora, sí tomo el número de registro. Voy a tomar 50 como muestra. Eran 58 en la población. Ya calculé que son 50 registros en la muestra. Y lo que hago es tomar estos datos. Ok, ¿saben qué? Yo creo que esto es mejor que se los muestre en Excel. Porque no estoy viendo las fórmulas y ya yo solito estoy haciendo algo indebido. Voy a compartirles mi escritorio. Denme un momento. Déjenme ver si el problema que tenemos en Blackboard Collaborate es que si les comparto mi escritorio, les comparto Excel o Word o alguna aplicación, el problema es que creo que ya no los veo a ustedes. A ver, esperen un momento. Voy a hacer la prueba. Voy a compartirles mi escritorio. Denme un momento. Aparentemente ya tenemos compartido mi pantalla. Confírmenme por chat si todos ven mi pantalla. Le estoy compartiendo mi aplicación de Excel. Confírmenme si todos la ven. Claudia, Oscar, Francisco, Isaac. Perfecto. Ok, pues déjenme explicarles desde aquí lo que trataba de explicarles. Sí, una hoja de Excel. Miren, aquí en la hoja 2, aquí fui tomando todas sus bases de datos, como les decía, las tuve que capturar. Algunas no, algunas las copié desde Word o desde Excel, fue muy fácil. Pero vean cómo tuve que hacer todo este trabajo, fue bastante. Ok, déjenme tomar una. Voy a tomar esta muestra. Esta es una población. Tomo la población y aquí tengo mi formato de Excel. Lo voy a pegar. Tengo mi formato de Excel. Vean, ya pegué la población. Aquí está la población. En este caso, de acuerdo a Excel, son 58 registros. Ahora, lo que quiero es utilizar mi fórmula. Vean, esa es la tablita que les comentaba, de dónde se saca el nivel de confianza. Vean, para el 95% se tiene que el valor de Z sería 96. Si quiero un nivel de confianza del 99, el valor de Z sería 258, de 68 sería de 1, en fin. Entonces, esto no nos importa mucho. De momento, decía que me lo voy a saltar. Voy a la fórmula. Esta fórmula, ya pues vean cómo era automático. Tengo una fórmula que dice contar si es diferente a 0, este rango. Todo lo que es diferente a 0 cuenta cuántos registros hay. No incluye a los que son iguales a 0. Solamente cuenta a los que son diferentes a 0. En esta función de contar.si. Aquí la tenemos, contar sí, y ya me dice cuántos son el total de la población, que son 58. Los demás datos son constantes. Así que ya lo tengo todo formulado en Excel. Y bueno, en automático me da el tamaño de la muestra, que son 50 registros. Me dice que en realidad son 50.39, pero yo voy a tomar el redondeado. Lo voy a redondear a 50. Así que tomo eso y luego, ahora sí, voy a tener que seleccionar una muestra usando números aleatorios. Para eso, tengo que tomar del 1 al 58, del registro 1 al registro 58. Recuerden que los vamos a numerar progresivamente, del 1 al 58, y voy a tomar sus datos. Por lo tanto, tengo una macro que hice que voy a utilizar. Si ustedes vieron en su retroalimentación estas flechas negras, para ustedes no les sirve de nada. Esto es para mí, es una macro que hice. Vean, le voy a dar clic y en automático toma y numera los datos. Va de nuevo. Me toma solamente unos cuantos datos porque me toma del 11 al 20. Ok, me faltaba la primera. Ok, ya que tenemos esto, ahora sí me lo debe de calcular bien. Ahora sí, una disculpa. Está.
Me faltaba hacer un primer procedimiento. Ya lo tenemos. Bueno, nuestra muestra, como habíamos dicho, queda en 50. Ya está nuestra muestra, con nuestra fórmula, nuestra población puede 58. Y aquí lo que hago es numerar los datos, del 1 hasta el 58, y voy tomando la información. Vean aquí cómo, bueno, aquí ya no aparece porque la macro lo hizo, esta macro que ejecuté en automático va tomando los datos, tomo el 3, el 4, el 2, el 7, etcétera. Aquí los voy tomando, 3, 4, 2, 7, 5, todos los datos de esta población, los paso ahora en esta tabla, pero ya numerados. Ok, ya que los tengo numerados, ahora tengo que hacer el siguiente paso. Los vuelvo a tomar, pero voy a tomar el aleatorio. La fórmula con aleatorio, vean, aquí la voy a ejecutar. La ejecuto y ya no tomo los 58 registros. Este 58 que había tomado, que era el total de mi base de datos, ya no. Ahora voy a tomar el de la muestra, que eran los 50 registros. Ok, vamos a esa parte, déjenme ir ahí. Vean cómo ahora tomé 50. Aquí está el número 32, el 29, el 5, es el número de registro. Aquí está el número 32, por ejemplo, acá está, lo voy a marcar con amarillo. Ahí está el 32 y vean que el dato fue 7. Si yo busco el 44, lo busco por acá, el 44, ahí lo tienen, y el dato fue 4. Era automático, la macro pues toma los datos. Pone el aleatorio, y vean el aleatorio. Aleatorio lo pongo Z2, que Z2 para mí fue el número 1, lo tengo aquí, es el número 1, con el cual empieza mi base, el número 1, y luego el B37 es el tamaño de mi población, que fue 58. O sea que del 1 al 58, así iría mi fórmula, aleatorio entre. Ya que tengo mi fórmula de aleatorio, pues ya saben, la copiamos y las pegamos, y luego voy tomando los datos, dependiendo del número de registro. Coméntenme si hasta aquí todo bien. ¿Me escuchan bien? ¿Va bien todo esto? Parece que ya no leo sus comentarios por chat, por eso lo preguntaba. Ah, ok, perfecto. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, bueno, esto bueno, ya lo hace la macro y voy tomando todos sus datos. Por ejemplo, aquí está el 13, aquí tomé el dato 13, el registro 13, aquí está y tomo el 5, vean cómo tomo el 5. Luego aquí salió, en el aleatorio salió que tomara el 19, busco el 19, aquí está. Y tomé el registro, el número de datos que es 4. Para 19 es 4, para 19 es 4. Y así lo hago, pero no con los 58 registros, sino nada más con 50. Vean, aquí son 10, aquí son 10, aquí son 20, aquí son 30, aquí son 40 y aquí son 50. Estoy tomando los 50 registros de mi muestra que determinamos con mi fórmula, no los 58. Ya que tengo mis 50 registros con los datos que ya pasé, ahora ya no me interesa este progresivo. Ya nada más quiero el dato. Estos datos son los que quiero. Ya sus progresivos ya no. Ya nada más quiero pasar los datos que voy a utilizar para hacer mis cálculos. Por lo tanto, lo que hago es, voy a hacer otra macro. Y en automático, pues los paso. Vean el 4, el 2, el 5, ya los pasé, 4, 2, 5. Luego el 10, 2, 7, 10, 2, 2, 7, 4, 2, 10, 2, 2, 7, 7, 4, 2, etcétera. Ya los pasé. Aquí los tengo. Ahora, pero vean que todavía están en fórmula. Y entonces cada que yo esté moviendo algo en Excel, se van a estar recalculando los datos. Entonces, eso no me sirve porque al rato no me va a coincidir los resultados de la fórmula con los datos originales. Por lo tanto, lo que hago es copiar y pegar. Aquí tengo una pequeña macro para que me quite las fórmulas y me deje ya los datos como quedaron. Y ya están. Ahora sí, ya con esta macro que ejecuto, si se dan cuenta, ya no tengo fórmulas y todos los datos, vean, todos los datos ya están sin fórmula para que no me los esté moviendo Excel, porque si se dieron cuenta, si manejaron Excel y tuvieron esa fórmula de aleatorio, la usaron, se les está moviendo constantemente la información. Recomiendo que cuando acaben de hacerlo, copien y peguen la información a valores, ya quitando las fórmulas, y ya con esto sí se está moviendo a cada rato y luego se nos descuadra, digamos, los resultados. Ok, ya que tengo esto, pues ya es lo más sencillo. Vean, ahora calcular la media. Para calcular la media es muy simple. Simplemente tomamos todos los datos que tenemos y los dividimos. La media es el promedio realmente. Lo que estoy haciendo es tomar 51 datos. No eran 50, no eran 51, déjenme ver. Me está tomando
Ah, ok, perdón, está haciendo la suma. Yo estoy tomando aquí 50 está bien, son 50 datos. Está haciendo la suma de todos los datos, que son el total de la suma de estos datos, son 251. Y los divide entre el número de datos, son 50. Recuerden que fue nuestra muestra de 50. Así que 251 entre 50, aquí se los pongo con esta formulita, o podemos hacerlo así. Subamos todo de manera manual, nos da 251, y luego entre el total de la población, que más bien no es la población, sino es la muestra, no la población. Espérenme tantito. Es la N, exactamente. No la N mayúscula, sino la N minúscula. Es la población, la muestra, perdón, que fueron 50. Y ahora sí, nos da una media de 5. No hay ningún problema en muy sencillo. Y luego la mediana, esta mediana la podemos calcular con Excel. Hay una fórmula en Excel que se llama así, mediana, y simplemente seleccionamos el rango del cual queremos sacar la mediana. Vean, aquí está seleccionado el rango del cual quiero sacar la mediana. Incluso los espacios vacíos, no hay problema, no afectan en nada la función de Excel. Ya que tengo eso, me da la mediana, que son 5. Ya tenemos esa mediana. Espérenme tantito. Déjenme verificar algo. Aquí, ok, voy a ejecutar la macro. Voy a ejecutar la macro porque vean, aquí son otros datos. No me está dando el 5. Vamos a ver si me da. Ahora sí, si ustedes se dan cuenta, ya ejecuté mi macro y ordena los datos. Esta parte fue donde también hubo varios errores en sus trabajos. No todos, algunos lo hicieron muy bien, algunos otros les faltó esto. Para yo obtener la mediana, lo puedo sacar con esta fórmula sin problema. Vean cómo me da 5. Pero recuerden que mediana es el número central de la lista de todos los números. Por ejemplo, aquí tengo mi base de datos, mi muestra, y tengo que ordenarlos de manera ascendente o de manera descendiente. No hay problema, ascendente o descendente es igual. En Oracle se acostumbra que sea de manera ascendente. Y vean cómo los voy ordenando. Primero el 1, hay 2 unos. Imagínense si lo hago manual, me tardaría horas. Aquí hay 2 unos, los pongo primero. Después pongo los 2, voy buscando los 2 y los voy colocando. Después voy con los 3, etcétera, etcétera. Y así los voy colocando aquí, de manera ordenada, en este caso de manera ascendente. Los 2, los 3, los 4, luego continúo en el renglón siguiente, los 5, luego continúo con los 6, los 7, luego continúo con los 8, hasta llegar al 10, que es el número más grande, es este 10, es el número más grande. Con eso concluimos los 50 registros. Si ustedes se fijan, son 50 registros. Aquí están todos los registros. Y entonces, la mediana es el número que queda en medio. Pero, ¿qué pasa? Aquí nos dice, por ejemplo, dice, si es impar, hay un dato que queda en medio de todos. Ese sería la mediana. Pero si es impar, el número que queda en medio, dice, si es par, perdón, hay 2 datos que quedan en medio de todos. En este caso, la mediana es el promedio de estos 2. Como pueden darse, aquí hay 2 datos en medio. Por lo tanto, la mediana tengo que señalar estos 2, sumarlos, dividirlos entre 2, es decir, sacar su promedio, y sería la mediana. Si ustedes se dan cuenta, pues me coincide. 5 con 5. El número de datos a la izquierda debe de ser igual al número de datos que quedan a la derecha. Eso tenemos que corroborarlo. Es un poquito laborioso, yo lo sé, es complicado. Yo lo hice con la macro, así me resultó mucho más práctico. Para efectos de su calificación, así lo pueden ver mucho mejor. Pero este es el punto. Él tiene que quedar en medio. Recuerden, si es impar, ese número que nos quedó impar, esa es la mediana. La mediana, perdón. Y si es par, entonces tenemos que tomar los 2 datos de en medio y sacar el promedio. Esa sería nuestra mediana. Y aquí con la función de Excel, yo lo compruebo, 5, aquí me dio 5 mi macro, y Excel me dijo que son 5, así que está bien. Confírmenme si no hay dudas en esta parte, levanten la manita, o si tienen alguna duda, pueden comentármela. Con cada eso era lo anterior, perfecto. Si no hay dudas, vamos con el último dato, con la moda. La moda, bueno, es el valor es el número que más veces se repite. Esa es la moda. También es muy sencillo y hay una fórmula en Excel que se llama moda, precisamente. Seleccionamos el rango. Aquí selecciona el rango y nos da, en este caso, que la moda es 20.
Y aquí yo digo, con una otra formulita que yo tomé, les pongo, ya tomé estos datos y pongo cuántas veces se repite un número. Ok, bueno, no les explico mucho esta formulita, pero aquí se repite 12 veces 2. Es el número que más se repitió. Si lo verifico, voy a señalar los dos. ¿Cuántos hay? Hay, de acuerdo a Excel, tengo 12, 12, 2. Es el número que más se repitió. Esa es la moda. Por eso a veces utilizamos este término de moda para la ropa o para algunas costumbres que tenemos, está de moda, o ya o sea, se hizo viral o algo así, ¿no? Es lo que más se repite. En este caso, en nuestra muestra son el número 2 que se repite 12 veces. Verónica, en mi tabla no hubo moda. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no importa. Puede que no haya moda. Puede que de acuerdo a la base de datos, a la población que manejamos desde origen, los datos sean totalmente distintos unos de otros. No tienen coincidencia, por lo tanto, no podría haber moda. No pasa nada, por supuesto, a menos que se haya calculado mal aquí la muestra y bueno, eso ya lleva a que los demás cálculos tengan cierta variación. Ya recuerden que cuando calculamos más mal el tamaño de la muestra, ya se vuelve una muestra no representativa. Recuerda lo que veíamos en teoría, y al no ser representativa, no es confiable. Se aleja de lo confiable, así que los resultados que nos den la media, la mediana y la moda no serían confiables y por lo tanto, o serían poco confiables, sí, no quiere decir que no sean confiables al 100%, pero digamos que así se están alejando del nivel de exactitud que buscamos y pues eso se va a ver cierta variación. Pero sí, puede no haber moda cuando hay datos que no se repiten. Ok, dudas en esta parte. Déjenme dejar de compartirles mi escritorio, digo mi aplicación, mi Excel, y regreso a la presentación y en un momento más les vuelvo a compartir mi escritorio. Denme un segundo. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? Nuevamente, confírmenme. Parece que, como pueden ver, no es difícil, es sencillo. La última parte, recuerden, ordenen los datos. Esa es la última parte para sacar la mediana. La pueden sacar con la fórmula de Excel. Es muy fácil sacarlo con la fórmula de Excel, pero es mejor que ustedes acomoden los datos para que verifiquen dónde quedan esos datos de en medio, ya sea que haya sido impar o que haya sido par. Recuerden que cuando es par se saca el promedio de los dos datos que quedan en medio. ¿Dudas? Manita levantada si no hay dudas, o por chat o micrófono. Correcto. Esa parte, insisto, se les pasó a varios alumnos. No lo olviden, porque si no, si ustedes sacan la moda de datos desordenados, entonces, pues ya, digo, perdón, la mediana de datos desordenados no les va a dar el dato exacto. Sí, algunos alumnos me pusieron la tablita y me pusieron el dato de en medio, pero estaban desordenados los datos. Por lo tanto, pues es incorrecto. Tienen que estar forzosamente ordenados para sacar esa mediana. Es importante esa parte. Fue en la que también hubo varios errores. Ok, si no hay dudas, vamos a esto. Bueno, aquí tenemos una manita levantada. Gloria, todo, yo quiero usar el Excel así. Ok. Tengo una manita levantada de Nora. Nora, ¿tienes alguna duda o era para confirmar que no hay dudas? Bueno, sí, no crean que están. Ayer, el fin de semana, me puse a hacer esa macro, porque si califico sus tareas manual, si hago el procedimiento manual, ¿cuánto se tardaron ustedes en promedio en su tarea? Los que ya le hicieron, pónganme por chat cuánto se tardaron. Yo saqué la mediana con fórmula, no los ordené. Está bien, pero pónganmelo cuando lo hagan así, pónganmelo entre paréntesis con rojo, que yo lo vea, que para que me digan, lo saqué por forma de Excel, profesor, para que yo piense que no ordenaron, porque si no, me queda la idea de que no ordenaron los datos y de que no sacaron la mediana correctamente. Cuando lo hagan por forma de Excel, márquenmelo. Con Excel, por ejemplo, para yo poder saber que se saltaron ese paso, pero no quiere decir que esté mal. ¿Cuánto se tardaron en hacer su tarea? Esa tarea 1, en promedio. 10 minutos, 15, 20, media hora, una hora. Yo lo saqué todo con Excel y como me salté ese paso, me lo marcó mal. Sí,
3 horas, dice Verónica. ¿Alguien más? 1 hora. Como 2 horas, dice Gloria. Imaginen que yo hiciera el procedimiento manual. Calificar más de 100 tareas no acabaría nunca. Así que lo que hice el fin de semana fue hacer mi macro. Sí me tardé un buen tiempo. Le invertí yo creo que unas 4 horas a la macro, más o menos. Pero es una maravilla. Ya vieron que en segundos pude determinar todo esto. Es hora de tomar los cursos. De verdad se los recomiendo muchísimo. A mí, yo soy contador. Y en mi práctica profesional como contador me ha servido en todo sirve, pero como contador, por ejemplo, me ha servido muchísimo, incluso aquí en la docencia, para calificar tareas o cuestiones de este tipo. Yo les califico mis tareas con macros, ven la retroalimentación que les mando links, les mando los criterios, todo lo hago con macros, todo. Hasta mi computadora la pago con macros, todo con macros. Son muy ventajosos, de verdad. Lleva tiempo, no es fácil aprenderlos, lleva cierto tiempo. Yo ya tengo ya algunos años. Yo nunca estudié, no soy informático, yo lo he aprendido por mi cuenta, y ahora que están los tutoriales en internet, pues todavía más fácil. Pero bueno, sí, es recomendable. Ok, vamos a continuar. Ya vimos estas medidas de tendencia central, vimos cómo las sacamos, por eso se llaman así. Veamos un poco de teoría. Son medidas de tendencia central porque tienden a ir al centro de los datos, al centro. Si ustedes se fijan, la moda es la que queda en medio. Recuerdan que los datos y lo que quedaba en medio es la mediana. La mediana es lo que queda en medio. La moda es el dato que más se repite y la media es el promedio. Ok, no me detengo mucho en esto. Esta información es muy interesante porque nos da como el estándar de los datos, cuál es el que más se repite. Son datos de tendencia central. Por eso se llaman así. Y así los podíamos ver representados en una gráfica. Ok, bueno, ya vimos cómo podemos ordenarlos. Recuerden, una parte muy importante, incluso en el recurso digital, dice hay que ordenarlos para poder tener el dato adecuado, porque los tenemos desordenados, tenemos la muestra desordenada, siempre hay que ordenarlos, ya sea de forma ascendente o descendente, pero siempre tendríamos que ordenarlos. Así que bueno, aquí nos da un ejemplo de la media, nos da un ejemplo también de la mediana. De la mediana me comenta, déjenme ver, ya no vi el mensaje completo. Claudia, profesor, yo entré a INEGI, pero los datos ya vienen en gráficos. Sí, hay muchos datos ya graficados. Ejemplo, divorcios, venían por años, del 0 al 100%. ¿Hay algún otro lugar donde podamos tomar los datos? Sí, en el INEGI, si le buscan, sí pueden encontrarlo sin ningún problema. Pero hay muchos datos. Por ejemplo, ayer estaba revisando unas estadísticas de del Ceneval, del examen EGEL, que muchos presentan el examen EGEL para titularse de la licenciatura o para obtener un certificado de alguna carrera profesional. Y estaba viendo los resultados, porque yo estoy tomando un curso y nos pidieron que comentáramos sobre cómo hacer reactivos en EGEL para los exámenes de EGEL. Estoy tomando ese curso para poder hacerlos con ese formato y nos están preguntando eso, ¿no? De cuál es la importancia del Ceneval, del EGEL, qué para qué sirve, cosas de ese tipo. Entonces estuve investigando datos estadísticos para ver los datos reales, a ver si realmente ha servido ese EGEL, más bien cuánto ha servido, en qué medida ha servido y en qué medida no. Para eso están las estadísticas. Me fui a EGEL, busqué en Google EGEL resultados. Así escribo EGEL, entre comillas, luego pongo un signo de más y luego la otra palabra clave, resultados, o encuestas, o base de datos, entre comillas también, todo junto, sin espacios. Le doy enter en Google para buscar y me muestra, casi siempre con eso los encuentro muy rápido. Y pude encontrar un resultado que fue el que quería, lo encontré muy rápido, y ahí entré a la base de datos que estaba manejando EGEL. Y bueno, como un dato curioso, para las carreras de ingeniería, más del 57% no acredita. El 43% sí lo pasa, sí pasa ese examen, pero todavía el 57% para ingenierías del año 2018 no lo está acreditando. La pregunta es, pues si es bueno ese GEL porque tiene cierta calidad, nos da garantía de cierta calidad en la educación, pero es un estándar ese examen EGEL. Entonces, es válido, es bueno. Todas las universidades del país pueden tener ese estándar que la SEP busca
es problema de las universidades, el que no haya un índice de aprobación mayor al 50, es un índice negativo finalmente. Finalmente estamos saliendo reprobados en ese, y no es nuevo el EGEL, ya tiene muchos años. Así que, ¿de quién es el problema? Los estándares son muy elevados para el nivel de educación en México, las universidades no están llevando bien sus programas de estudio, no dan capacitación adecuada a sus maestros, no se les paga el adecuado sueldo, o es problema de los alumnos, tal vez el ambiente familiar en el que están, el nivel socioeconómico, los problemas emocionales, la edad del alumno, son, como pueden darse cuenta, ese problema puede ser multifactorial. Así que bueno, es muy interesante, pero ya me estoy metiendo a otros asuntos. Lo que quiero decir es que se puede encontrar de mujeres embarazadas, de abortos, de delincuencia en México, también es un dato impresionante. Si ustedes quieren buscar el nivel de impunidad que hay en México, el nivel de desaparecidos, busquen base de datos desaparecidos en México, todo entre comillas, palabras clave con un signo de más en medio, y van a encontrar mucha información de manera rápida. Ok, ¿dudas en esta parte? No me quiero detener mucho para no tomarme mucho tiempo. Verónica, manita levantada, que no hay duda, perfecto. Ok, si no hay dudas, continuamos. Bueno, aquí era lo que ya explicamos. Teníamos, ya aquí está la teoría. Vean cómo podemos sacar la mediana. Aquí está la mediana, cómo la sacamos. Recuerden que es muy importante ordenar los valores, ya sea en manera descendente o ascendente, y ya el valor del medio, cuando es impar, sabemos que queda es el valor único, pero cuando los valores son pares, los que nos quedan en medio, tenemos que tomar los dos, hacer la suma y luego dividirlos entre dos para sacar el promedio de sus valores, y esa sería nuestra mediana, lo que ya veíamos en el archivo de Excel. Y luego tenemos la moda. La moda, como ya decíamos, es el valor que más se repite en esa muestra. En este caso, ustedes se dan cuenta, es 4. El 1 se repite 2, el 2, 2, el 3, 3, el 5, 2, el 6, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 9, 3. Entonces, el que más se repitió fue 4, por lo tanto, la moda en este caso es 4. Ok, ya tengo mucho porque ya lo vimos. Ahora vamos a las medidas de dispersión. Antes de continuar, nuevamente, confírmenme si no hay dudas. Manita levantada si no hay. Perfecto, veo que no hay duda. Vamos a continuar. Las medidas de dispersión son contrarias a las que habíamos revisado hace un momento. Si ustedes se dan cuenta, las otras eran de tendencia central, medían la centralización de los datos. En este caso vemos lo contrario, partimos de esas medidas centrales y vemos cuánto se aleja, ya sea que se disperse a la derecha de manera positiva, o ya sea que la dispersión sea al contrario, de manera negativa, que se disperse a la izquierda. Queremos ver cuánto se dispersan nuestros resultados. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Las medidas de dispersión, vean aquí cómo está la gráfica. Aquí están las medidas de tendencia central y verificamos si se va hacia la derecha, se dispersa a la derecha o a la izquierda. Nos dice, miren el grado de separación que tiene una variable estadística en torno a una medida de posición central. Una medida de posición central. Puede ser la media, la moda. Dice, indica lo representativa que es la medida de posición con respecto al conjunto total de datos. Esa medida que vimos en las medidas de tendencia central, por ejemplo, si yo me regreso rápidamente, por ejemplo este 4.5 o este 4 que fue la mediana, o si queremos ver la media que fue en estos ejemplos de 3.5 o de 3.31, ¿cuánto se alejan de los datos? Se alejan mucho, se dispersan mucho a la derecha, se dispersan mucho a la izquierda. ¿Realmente son representativas esa media, esa mediana, son representativas de los datos o están muy alejadas de los datos? Eso es lo que podemos ver con esas medidas de tendencia central. Vamos a verificar, de hecho, si son cercanas a entre más cercana sea, más preciso se es, pero entre más se aleje, entre más se disperse, entonces ya no se es tan preciso. Es lo que nos dice aquí. A mayor dispersión, menor representatividad de la medida de posición, y viceversa. Entre más se acerca, más preciso, más representatividad. Entre más se aleje, menos representatividad. Las medidas de dispersión más comunes son el recorrido, la varianza y la desviación estándar.
Nosotros vamos a manejar estas dos, varianza y desviación estándar, que es parte de la tarea 2. Muy bien, continuamos. Y aquí tengo un ejemplo, pero yo creo que, bueno, déjenme darles algo de teoría y ahorita les comparto mi archivo de Excel. Ya vi que sí se puede compartir bien, así que vamos ahorita al archivo para que vean que es muy sencillo esta parte. Nos dice, medidas de dispersión, vamos a ver primero la varianza. La varianza nos dice que mide la mayor o menor dispersión de los valores de la variable respecto a la media. No la mediana, no la moda. Vamos a tomar la media, el promedio. La primera que utilizamos, esa medida es la que vamos a usar. Siempre, dice, siempre es mayor o igual que cero. Nunca puede ser menor que cero. Nunca. Puede ser igual a cero o puede ser mayor que cero, pero nunca puede ser menor que cero. Y además dice, se define como la media, de los cuadrados de las diferencias del valor de datos menos la media aritmética de estos. Parece muy complejo, pero en realidad no lo es. ¿Podemos utilizar la fórmula para una población? ¿Recuerden que podríamos utilizar una muestra sin población? Y podríamos utilizar una muestra, determinar el tamaño de la muestra, perdón, con población o sin población, igual en este caso. Podemos utilizar la varianza en una población o en una muestra. Si tengo la muestra, pues de ahí la saco. O si tengo la población de todos los datos, también puedo utilizarla de la población. Aquí tenemos las fórmulas que parecen muy complicadas, pero van a ver que en realidad son todo lo contrario, son muy sencillas. Procedimiento, ¿cómo se hace? Bueno, dice, se realiza la sumatoria de cada valor menos la media y se eleva al cuadrado. Y el resultado se divide ya sea entre el valor poblacional, si estoy utilizando la fórmula de la población, o el valor muestral, si estoy utilizándolo para una muestra, menos 1, que corresponde a n menos 1. Y aquí les dejo un tutorial. Por cierto, les voy a compartir de un segundo, si quieren esta presentación que ven en pantalla, que está hecha al contenido temático. Les comparto por medio del chat la liga, donde pueden descargar la presentación, esta que ven en pantalla, por si quieren tenerla. Ahí la tienen por chat. Ok, y bueno, aquí les pongo un ejemplo, pero ¿qué les parece si mejor lo vemos en Excel? Manita levantada si quieren que nos vayamos a Excel, creo que es más práctico, o si quieren que continuemos por aquí. Perfecto, vamos a Excel entonces. Ok, ya me ven todos. Pónganme manita levantada si todos ven el Excel sin problema. Ok, estoy haciendo los ajustes para que todos lo vean bien. Muy bien, entonces vamos a esta parte. Vamos a determinar la varianza, que como ya decíamos, la varianza mide el mayor o la mayor o menor dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética. Siempre decíamos que es mayor o igual a 0 y menor que el infinito. Se define como la media de los cuadrados de la diferencia del valor de los datos menos la media aritmética de estos. Ok, bueno, lo podemos determinar con Excel. Muy sencillo, vean la varianza con Excel. Simplemente utilizamos esta función de Excel que se llama var.s y seleccionamos nuestra muestra o nuestra población. En este caso voy a utilizar la muestra. Esta muestra que ya habíamos determinado en el ejercicio anterior, la sigo ocupando. Voy a hacer más grande hasta acá. Tomo esa muestra y aquí está la varianza. De hecho, con esa función me dijo que la varianza es de 6.06. Pero podemos hacer como nos dice la fórmula. Como nos dice esta fórmula que acabamos de revisar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, primero voy a tomar todos los datos, ya sea de la población o de la muestra. Vean, aquí hago una tablita en Excel y los números del 1 al
Déjenme copiar el formato. Copio. Del 1 al 50. 94. Voy a agregar un dato más. Espérenme, un renglón más. Estoy adecuando. Estoy adecuando mis fórmulas. Esto no lo tengo con macros, lo tengo con fórmulas, con funciones. Voy a hacer mis macros de esto para que ya quede bien y no tengan que estarlo formulando, si no me tarda un poquito más. Ok, entonces vean, tomo los datos del 1 al 50. Habíamos dicho que mi base de datos, en este caso mi muestra es de 50 registros. Voy a mi base de datos y aquí los tenemos, son 50 registros. Entonces los numero, ya los numeré. Ahora voy a tomar los valores. Del registro 1 tomo su valor, del registro 2 tomo su valor, del 3 su valor, etcétera, etcétera. Aquí ya los tomé, pero estos no los he tomado. Déjenme ver. Estos sí me voy a tardar un poco si los tomo, pero los tengo que tomar. Así que, bueno, ni modo. Denme un momento. Voy a ocultar algunas filas. Espero no tardarme mucho. Vean, hasta aquí tomé. Hasta este. Voy a tomar, me voy a tomar del 8 esta columna y esta columna me faltan. Así que bueno, denme unos segundos, voy a hacerlo. Vean el problema de no hacerlo con macros, me tardo muchísimo más. Tomo el 8, tomo el registro, el dato 31 que sería el 7, luego el 32 sería el 6, el 33 sería el 4. Bueno, aquí yo creo que aquí los puedo copiar y pegar la fórmula. Es 7642 96751. 96751. Hasta ahí. Y luego tomo la siguiente columna, que sería a partir del 2. Y luego, pues copio y pego la fórmula. Y creo que con eso tendría hasta el 88. Verifico, hasta el 88. Ya tomé los datos. No fue tan tardado como pensé, más rápido. Entonces ya tengo los 58 datos, vean, de mi muestra. Aquí están los 58 datos, ya los pasé. Y luego lo que hago es tomar la media. Si ustedes se fijan, la media que determinamos fue... ya oculté las filas, déjenme volverlas a mostrar. Las había ocultado. La media fue de 5, aquí la ven. Media de 5. Tomo entonces ese dato para esa columna. Estos me están sobrando. Eso sí los oculto porque no tiene nada que ver. Aquí está la media. Tomo la media como una constante. En todos los renglones pongo esa media de 5. Y ya está, ya tengo los datos. Tengo el número progresivo de mis datos. Los valores ya los pasé. La media también ya la puse en la tercera columna. Ahora me falta hacer la fórmula. De esa fórmula que tenemos que tomar el valor, que es XY, de cada renglón, y sumarle, y restarle, perdón, aquí la pueden ver, y restarle la media aritmética, y el resultado elevarlo al cuadrado. Ya que tengo esto, véanlo, aquí, bueno, tengo una fórmula un poquito más complicada, pero en realidad es eso. Tomo el valor, la media, el resto de la media, que es 5.2, y el resultado lo elevo al cuadrado. Lo hago un poquito más grande para que lo vean mejor. Aquí está la fórmula, esta parte de esta columna. Tomo el valor, le sumo la media, le resto la media, perdón, yo consumo, le resto la media y el resultado lo elevo al cuadrado. Está mi fórmula. Y aquí pongo el resultado en la última columna. Es lo que hago. Dato menos media elevado al cuadrado. Lo elevamos con este símbolo de Excel. Lo elevamos al cuadrado y me da el resultado por cada renglón. En cada renglón hago lo mismo. Tomo el dato, le resto la media y lo elevo al cuadrado. El dato, le sumo la media y lo elevo al cuadrado. Y vean, en algunos casos me da 0, pero vamos a ver. En realidad, ustedes se fijan, no es 0. Como está redondeado en Excel, es un dato así muy pequeñito. Lo tengo redondeado con Excel, por eso se ve con 0. Ya que tengo todos estos resultados de cada renglón, aquí nada más lo que ustedes tendrían que hacer es copiar y pegar la fórmula. Y ya en automático les da el resultado. Vean, aquí está todos los resultados. Y ahora lo que hago al final es hacer la sumatoria.
de todos esos resultados de cada renglón. Abro la fórmula y vea cómo sumo todos los resultados. Y ya está. Ese es el dato que me interesaba, los 297. Déjenme hacer un poquito más pequeña la pantalla para que vean. Ok, me voy de nuevo a mi fórmula. Esto lo había sacado con una función de Excel. Y vean cómo con la fórmula sale lo mismo. El numerador es el 297. Este último dato, ese es el numerador. Y el denominador son el total. Espérenme, 174. Aquí está mal. Es el total de datos, que son 50 en este caso. Estoy modificando mi fórmula porque estaba con otros datos. Es 50. 50 menos 1. Aquí nos dice la n, el valor de tu muestra menos la unidad. Y ya topado ese valor de la muestra menos mi unidad, me debe de dar la varianza, que en este caso, déjenme verificar, 196 entre 174. Tengo que ajustar mi fórmula, es a 50. Ahora sí, ya está ajustada mi fórmula. Mi fórmula, como se pueden dar cuenta, voy a aumentar el resultado, el tamaño. Me da como resultado 297 entre 50 menos 1, me da como resultado 6.6, que es igualito al que me da la función de Excel. Calculado con fórmula, mucha talacha, yo lo sé. Y aquí está, calculado con fórmula o calculado con la función de Excel. Si lo hacen con función de Excel, la tarea, las instrucciones de la tarea no dicen literalmente que lo calculemos con esta fórmula. No es difícil, si ustedes se dan cuenta, es muy sencilla. Lo único problemático es, o lo tardado es tomar este dato. Tomar el dato de la muestra es lo único que les podría llevar tiempo, porque de ahí en fuera, pues este es el mismo dato, que es la media, ese es el progresivo de nuestra muestra, y luego le restamos y lo elevamos al cuadrado y nos da estos resultados. Esto es muy sencillo. Simplemente copiamos la fórmula en una primera y la copiamos en todos los renglones, igual en esta columna, y no tendría ninguna complicación. Nos daría este resultado que nos sirve a nuestra fórmula, que es el numerador, 297, y luego el total de datos, que son 50 menos la unidad, que es una constante, y ya está. Con eso terminamos la varianza. Bueno, no nos los pide, insisto, no nos los pide con esta tabla, no nos dice que desarrollemos la fórmula, pero lo deja entredicho. Así que la cuestión sería, más bien, la instrucción sería que hagamos nuestra tablita y compruébenlo con esta función de Excel. Cuando acaben su tablita y acaben de desarrollar la fórmula, utilicen esta función de Excel, la de var.s. Utilicen esta seleccionando el rango de la muestra o de la ración y verifiquen que sus resultados son iguales, tanto de la fórmula como el determinado con la función. ¿Dudas en esta parte? Coméntenme si no hay dudas. Correcto, veo que manitas levantadas, que no hay dudas. Vamos a esta última parte, ya tenemos la varianza, esto fue lo más complicado y veo que en realidad no lo es, un poquito talacha, pero no es complicado. Vamos a la última. Para determinar la desviación, con esto no nos basta para determinar la desviación, dice que 6.6. La media había sido de 5 y tenemos una desviación de 6.6. Bueno, una varianza, perdón. Hay que determinar ahora la desviación. Para determinar la desviación necesitamos la varianza, esta que acabamos de calcular. Así que vamos a esa desviación típica o estándar. Esta desviación típica o estándar nos dice que la desviación típica muestra qué tan, aquí ya es cuando vemos qué tan alejado estamos del centro, si estamos alejados hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerden, entre más alejados estemos, menos representatividad de esa media respecto a los datos de nuestra muestra. Nos dice entonces, la desviación típica muestra qué tan alejado está un dato del valor de la media aritmética, es decir, la diferencia que hay entre un dato y la media. ¿Cuánta diferencia hay entre ese dato y la media? Se denota como S, aquí nos alcanza a ver bien este símbolo,
Ahorita se los muestro en la presentación cuál es. Se denota con S o con este símbolo, según se calcula en una muestra o en toda la población, respectivamente. Si es una muestra, utilizamos la S. Si lo estamos calculando de toda la población, utilizamos este otro símbolo, que ahorita les digo cuál es, y se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y pues es eso, hay que sacar la raíz cuadrada de la varianza. La que acabamos de determinar, pues lo único que nos faltaría es sacar la raíz cuadrada y ya está. Entonces, vean, aquí se ve muy complicada la fórmula. Esta es la varianza, todo lo que está en la derecha, y esto que está en la izquierda, pues esa es la desviación típica. Simplemente sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ya tenemos esto. Vean, tengo este resultado de la varianza, 6.06. Ya lo tengo, y ahora lo que tengo que hacer es esto. Tomo el dato y le voy a sacar la raíz cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, con la fórmula, la función raíz de Excel, tomo el dato, este dato de la varianza, ahí lo tenemos, tomo ese dato de la varianza, y con la fórmula de Excel, que es raíz, que es raíz cuadrada, o raíz, simplemente raíz, me da esa desviación de 2.6. Hay una desviación de 2.46 positiva. Así que no es tan grande, sí hubo una desviación de nuestros datos de la media, pero no es tan grande, por lo tanto nuestra muestra sí es representativa en este ejercicio que acabamos de aplicar. Así que este sería el último dato de nuestra presentación. Coméntenme si no hay dudas en esta parte. Ok, parece que no. Perfecto. Entonces, vamos a... Denme un segundo. Me comenta si les voy a compartir el video. Ah, por supuesto, claro que sí. Déjenme dejar de compartirles ahora sí. Voy a nuevamente a compartirles la presentación para mostrarles el símbolo que no les mostré hace un momento porque aquí en Excel no me lo mostraba bien. Ok, estoy yendo en esa parte. Entonces ya vimos la desviación, aquí veíamos cómo se calculaba la varianza y aquí vemos, acá, perdón, la desviación típica. Este símbolo era el que les quería mostrar, donde dice se denota como S o como ese símbolo que ustedes ven ahí, que es como una A volteada, un poquito volteada hacia la izquierda. Este símbolo de S es cuando manejamos muestra y el otro símbolo es cuando manejamos la población completa. Bueno, esa era la parte que no les había mostrado, pero vean cómo simplemente sacamos la raíz cuadrada de la varianza y con eso tenemos la desviación de ese último dato. Y bueno, pues con eso concluiríamos nuestra presentación del día de hoy. Me pasé por, bueno, 7:35, me pasé por 5 minutos. ¿Algo más? ¿Algún comentario adicional antes de concluir la sesión? Coméntenme si no hay duda o si tienen alguna duda, comentario. Ok. Parece que no hay dudas. ¿Si me escuchan? ¿Todo bien? Ok, me preguntaba ahorita si les voy a compartir el video. Sí, por supuesto. Hay que esperar, si está grabando esta sesión, así que la plataforma tarda un poco en procesarlo, tarda para convertirlo en formato MP4 y para subirlo a la plataforma. Yo calculo que se tarda como unas 2 horas. Así que hoy en la noche, después de las 10, 11 de la noche, o más seguro mañana temprano, en el transcurso de la mañana, ya se los estaré compartiendo. Les voy a mandar un mensaje por medio de la plataforma y también les enviaré un correo electrónico para que todos puedan verlo y puedan accesar a la grabación por si quieren repasarla o algún alumno que no haya entrado. Muy bien, pues sería todo entonces. Muchas gracias a todos. Para seguir con esta actividad, correcto. Si tuvieron algún error en su cálculo de la tarea 1 de la unidad 3, corríjanlo. Chequen qué les faltó, si les faltó ordenar los datos, si la muestra, el tamaño de la muestra, no tomaron el dato exacto, en vez de tomar 58, tomaron 57, por ejemplo.
corrijan esa información, manéjenlo en Excel de preferencia, hágalo en Excel para que en la siguiente tarea que determine la varianza y la desviación, no les cueste ningún trabajo, vieron que es muy sencillo, simplemente lo que sí tarda un poquito es pasar los datos, pero fuera de eso me parece que no habría ningún problema. Ok, pues bueno, sería todo ahora sí. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana todavía y cualquier duda estoy a sus órdenes. Hasta luego y buenas noches.